estos momentos nos encontramos con ustedes, nuestros compañeros Cristian Enciso, Daniel Cárdenas, Camilo Rivera y quien les habla, Lisbeth Andrade. En estos momentos vamos a compartir con ustedes una entrevista que realizaremos acerca de los estilos de aprendizaje, y para ello tenemos a nuestra docente Claudia Patricia Villada Salazar, a quien le damos la bienvenida. Listo. Buenas tardes para todos, para todas. Gracias por la invitación. Complacida de estar con ustedes. Muchas gracias a usted, profesora, por aceptar nuestra invitación, y a continuación vamos a proceder con la entrevista. Bueno, profe, teniendo en cuenta que vamos a trabajar los estilos de aprendizaje, en primera instancia quisiéramos que, por favor, usted nos contara acerca de su trayectoria y formación como docente. Bueno, inicio diciendo que para mí era la labor más hermosísima que hago. Sí, de la cual me siento totalmente orgullosa y feliz. Aunque en algún momento de mi vida, cuando era joven, no lo esperaba hacer, definitivamente sí fue mi mejor opción de vida. Soy licenciada en Biología y Química en la Universidad de Tolima, entonces tengo de base esa formación como maestra, como docente. La licenciatura nos da a nosotros, obviamente, nos dota de esas habilidades pedagógicas y didácticas para ejercer nuestra profesión. Luego hice una especialización en enseñanza universitaria y hice una maestría en la enseñanza de las ciencias exactas y naturales y un doctorado en didáctica. Y me dedico toda la vida a esto, a ser maestra, a formar maestros. Soy docente de aula de la Escuela Normal Superior de Ibagué, en el programa de formación complementaria, donde los chicos se forman para ser maestros de básica, primaria y preescolar, y apoyo obviamente la universidad desde los programas de pregrado y posgrado y en otras universidades. Eso me dedico, pero 100% a eso, a ser docente. Muchas gracias, profe. En realidad es muy gratificante contar con su compañía. Hemos conocido desde un inicio de su trayectoria, entonces pues, en realidad nos sentimos muy complacidos de contar con su presencia en estos momentos. Gracias. Bueno, profe, teniendo en cuenta que nuestro estudio de caso se basa en los estilos de aprendizaje, tenemos la siguiente pregunta para usted. ¿Qué concepción tiene sobre lo que es un estilo de aprendizaje? Bueno, yo creo que si de concepciones se trata, yo creo que es una concepción más desde las ciencias cognitivas, desde la psicología. Pero en términos generales yo concibo como el estilo de aprendizaje como esas formas conscientes que cada uno de nosotros, y llamo no solamente a los estudiantes, sino el aprendizaje para toda la vida, o sea, todos permanentemente estamos en constante aprendizaje, de la manera consciente como nosotros respondemos a diferentes estímulos en el campo del aprendizaje. O sea, es decir, esas condiciones que nosotros necesitamos tener en cuenta para lograr aprender, ¿sí? Que nos es más fácil o probablemente nos es más fácil lograr los aprendizajes. Digamos que algunos aprendemos más observando, ¿sí? Somos más visuales, entonces nos es muy importante la observación. Quizás para algunos es más importante la parte auditiva, la parte táctil. Entonces cada uno debe de ir reconociendo cuál es su estilo, cuál es su entorno, su forma o su condición, digamos, cognitiva, donde le es más fácil adquirir el aprendizaje. Ok, muy bien, profe. Gracias por su aporte. La siguiente pregunta, pues, va con el fin desde cómo puede clasificarse estos estilos de aprendizaje o cuáles conoce. Pues, Cristian, mira, o sea, cuando me hablan de clasificaciones, yo intento no casarme pues como con ninguna. Y yo sé que vamos a encontrar múltiples o diversas clasificaciones dependiendo de los autores y los referentes teóricos donde uno se sitúe. Pero si tú me preguntas, la pregunta en este momento, yo abriría el panorama y diría que hay múltiples estilos de aprendizaje. El aprendizaje lógico, que es el legado a la parte de las matemáticas, el aprendizaje verbal, tanto escrito como oral, el aprendizaje social, que tiene que ver con esas relaciones interpersonales, la capacidad de aprender entre todos, aprender con otros. Otra clasificación, la individual, o sea, esa capacidad que yo tengo para
para aprender de manera interpersonal, o sea, que me es difícil trabajar con otros y aprendo mejor sola, la parte visual, que yo me ubico mucho en esa, luego ya les digo por qué, la auditiva, la parte, otro tipo de estilo que es muy común es el kinestésico, que tiene que ver con, digamos, la mezcla y la necesidad de estar activo y de hacer y de aprender haciendo. Eso, digamos que desde hablando de esos estilos de aprendizaje desde las ciencias cognitivas que le decía ahorita, desde la psicología, pero también yo sé que surgen otros estilos de aprendizaje de otros autores, como hablar de aprendizajes colaborativos, aprendizajes cooperativos, diferenciando entre qué es un aprendizaje colaborativo y qué es un aprendizaje cooperativo, aprendizajes que yo manejo mucho desde mi formación de doctoral, que son aprendizajes profundos, aprendizajes emocionales, bueno, en fin, aprendizajes activos porque están mezclados con unas estrategias didácticas. Entonces, mire que esa sería otra clasificación. Sí, ya pensando más para mí desde la didáctica, hablar de aprendizajes colaborativos, profundos, emocionales, es más desde la didáctica, quizás esa clasificación que le estoy brindando en esta segunda, digamos, categoría. Okay, pero ¿sabes qué pero ¿sabes qué me hace pensar todo esto? Que para mí yo no puedo hablar de estilos de aprendizaje sin retomar a un gran autor que habla sobre las inteligencias múltiples, que es Gardner. Él trabaja todo ese paquetamiento, ese andamiaje cognitivo, y cuando él habla de esas inteligencias múltiples, uno se ubica en que aunque todos tengamos las mismas capacidades de las teorías, uno tiene una inteligencia, digamos que se le ha ido desarrollando. Algunos son más musicales, otros somos más lógicos, otros son más verbales, escriturales. Entonces él habla de una gama también de inteligencias múltiples y yo la articulo con esto de los estilos de aprendizaje. Ok, profe, sí, de acuerdo. Entiendo, profe. Entonces, pues ya como vimos que su merced tiene un pensamiento muy amplio sobre los estilos de aprendizaje, entonces pues yo le quería hacer una pregunta de cómo aborda usted en su práctica estos estilos de aprendizaje. Bueno, Daniel, o sea, indiscutible que no me puedo alejar de lo que me he formado, que es en la didáctica. Sí, entonces, claro, esa pregunta me parece súper pertinente, porque una cosa la planear y organizar curricularmente toda mi estrategia de enseñanza, donde yo espero obviamente que el estudiante aprenda. Ese es el propósito, digamos, final de la labor de nosotros los maestros, lograr que nuestros chicos aprendan. Si tú me preguntas eso, me ubico literalmente en el campo de la didáctica. Y en el campo de la didáctica, más que hablar de estilos de aprendizaje, yo estoy metida y me encanta y me apasiona un tema sobre que nace de la neurociencia, que tiene que ver con la neurodidáctica, y le apuesta a responder cómo es que el cerebro aprende, cómo es que se suceden los aprendizajes en la estructura cognitiva, cómo es que se dan esos procesos de sinapsis entre las neuronas, cómo es que hacer que se comuniquen y que realmente se originen o se sucedan esos chispazos neuronales, ¿sí? Cómo hacer que el cerebro aprenda. Y dice, de hecho, digamos que el eslogan de esa gran teoría de la neurodidáctica, lo que todo maestro debería de saber, cómo es que el cerebro aprende, cómo se dan esas conexiones neuronales. Y yo pienso que sí, aunque hayan muchas teorías, digamos, más románticas, de que hay que llegar al corazón de los estudiantes, y sí, eso hace parte de las emociones, realmente el aprendizaje está en el cerebro, es ahí donde se sucede, es ahí donde finalmente es el órgano que finalmente genera ese proceso. Entonces, digamos que la neurodidáctica, desde la neurociencia, dedica. Y tú me preguntas exactamente cómo lo hacemos. Nosotros, desde los estudios de la didáctica, trabajamos un tema muy interesante que se llama la metacognición. Se trabajan juicios metacognitivos y le apostamos a crear conciencia en el aprendizaje a los chicos. Entonces existen unas estrategias y unos juicios metacognitivos. ¿Qué es metacognición? Es el conocimiento que tiene uno mismo de su propio proceso de aprendizaje, de cómo se dan sus procesos cognitivos. O sea, eso parece complejo, ¿no? Porque no nos lo enseña. Nosotros, de hecho, no somos metacognitivos, uno no reflexiona sobre su proceso de aprendizaje. Uno, digamos que empíricamente comienza a darse cuenta. Yo, por ejemplo, soy muy visual. Yo no puedo trabajar con música, entonces no soy auditiva. A mí me gusta trabajar con equipos, pero tengo unos momentos donde necesito mi trabajo individual, necesito sentarme sola, concentrarme para poder producir. Entonces cada uno va creando de manera, digamos, empírica y no muy consciente esos estilos.
pero digamos que el aula, la escuela no nos enseña a ser conscientes, entonces trabajamos a través de esa estrategia de metacognición. Existen en las redes unas propuestas como las bitácoras de Cole, esas bitácoras de Cole que se llama compresión organizada del lenguaje, es una apuesta a pensar y repensar cómo es que nosotros aprendemos y dar cuenta de los aprendizajes. Digamos que es un tema como interesante. Y le metemos otros detallitos de la didáctica, como las emociones. Indiscutiblemente las emociones hacen parte del aprendizaje. Para nosotros es el puente entre la cognición, el conocimiento y el aprendizaje. El puente neuronalmente son las emociones. Entonces esa parte motivacional, esa parte del factor sorpresa, de generar ambientes de aprendizaje cálidos, digamos que predispone positivamente al cerebro para el aprendizaje. Estoy hablando de emociones positivas, no de emociones negativas, porque así mismo cuando yo me emociono por una clase o por aprender algo, me dispongo positivamente, pero así mismo cuando algo me genera choque, disgusto con el maestro, con su manera de enseñar, también creo que nos vamos bloqueando. Entonces mira que hay emociones positivas y negativas, entonces estoy hablando de las emociones positivas, que genere motivación, interés, deseo, ganas de aprender, predisponer al cerebro para los aprendizajes. Es como digamos, hay algo que le ha puesto al 100% después de la parte metacognitiva, es la multimodalidad. Y de hecho está dentro de los estilos de aprendizaje. Y la multimodalidad es el uso de múltiples modos comunicativos en la enseñanza, o sea, el uso de múltiples lenguajes. Entonces, para nosotros es casi que seguro que a veces el estudiante aprende más con una buena lectura, con un buen recurso semiótico como un video, con una bonita o una imagen que realmente representa el fenómeno estudiado, por ejemplo, en clase de ciencias. Sobre eso hay muchísimos autores. Entonces, esa parte multimodal, la enseñanza de las ciencias haciendo uso de recursos semióticos visuales, gestuales, auditivos, oral, verbal, escrito, y esas interrelaciones que se pueden dar es lo que nosotros casi que garantizamos que mejoran los aprendizajes. Pero eso sí, nadie aprende por otros, entonces cada cual tiene el compromiso de aprender a aprender. Y creo que con eso cierro, porque uno no puede responder por el aprendizaje de nadie. Si esa persona tiene que comprometerse a aprender y a responsabilizarse de su propio proceso de aprendizaje. Por eso hablábamos de metacognición. Es como lo que hago. Muy bien, profe. Ya para finalizar esta contextualización, ¿qué recomendaciones o estrategias tendrías con nosotros los futuros docentes y qué deberíamos tener en cuenta acerca de esos estilos de aprendizaje para poder llegarle a los estudiantes en esos procesos de enseñanza-aprendizaje? Bueno, nosotros, si se dan cuenta, no me puedo alejar de mi campo de formación, que es la didáctica. Uno, le apostamos a aprendizajes cálidos, a generar ambientes de aprendizaje. Hoy en día el aprendizaje es algo, o sea, no se va a la escuela, la idea no es ir a la escuela por obligación como épocas anteriores, sino que se va a la escuela con el deseo de aprender. En el caso ya de ustedes, en el caso mío con ustedes, que es un proyecto de vida, pero en el caso uno del maestro de aula con niños pequeños, es motivarles a que el aprendizaje es permanente, continuo, del autoaprendizaje. Pero cuando me dicen qué estrategias, bueno, crear los ambientes de aprendizaje cálidos, hacer que los aprendizajes sean contextualizados, que el chico pueda aplicarlo en los contextos en la vida cotidiana, sí, que le encuentre aplicabilidad, que transferir ese conocimiento del aula que es tan teórico, que trabajamos conceptos, teorías, leyes, que lo podamos transferir de esas cuatro paredes del aula al mundo de la vida, a la cotidianidad, a la realidad del niño. Otra estrategia, lo que les decía, generar reflexión metacognitiva, crear espacios donde ellos reflexionen sobre su proceso de aprendizaje, que se comprometan y se den cuenta que si no aprendieron es porque no se comprometen, no traen los materiales, no hacen las tareas, no profundizan, no leen. Y pues obviamente también aprender como maestras o maestros a seleccionar muy bien los recursos que llevamos a la aula. A veces parecen como que me meto a YouTube, busco un video del sistema digestivo y lo primero que salga realmente responde. Y algo esencial para nosotros es ponernos en los zapatos del estudiante. O sea, yo voy a llevar
un tema de enseñanza al aula de ciencias. Antes de preguntarme cómo lo voy a enseñar, cuál es mi estrategia didáctica de enseñanza, porque hay muchas, me pregunto cómo se aprende. ¿Qué dificultades de aprendizaje puede tener ese estudiante para comprender un tema? Por ejemplo, voy a enseñar balanceo de ecuaciones químicas en grado décimo. Entonces no me parece, como soy la maestra, no siempre le parece que está fácil. Pues por oxidorreducción, colocar los números de oxidación y así. Pero para mí puede que sea fácil, pero yo tengo que pensar es en el estudiante. Él está comprendiendo que es un número de oxidación, que es un número más o menos 2, 4, 6. Entonces, le está entendiendo que es un subíndice. Entonces, primero me pregunto cómo se aprende ese contenido y qué dificultades, obstáculos puede tener el estudiante para comprenderlo. Cuando yo me pregunte eso, ahí sí busco y genero estrategias de enseñanza